Desde la ciudad capital y por supuesto está realizando el recorrido nuestra compañera Magalí Alvarado. Ella está realizando un monitoreo de cuáles son los precios que están manejando las unidades de transporte colectivo. Hay que recordar que para la segunda vuelta electoral, tal cual había sido también una situación similar en la primera vuelta, se había anunciado que existiría transporte gratis. Hay que mencionar también que en algunos centros educativos, en algunas instituciones, en fin, hubo descanso. ¿Cómo se maneja la dinámica vehicular? Vamos con la información. Magalí Alvarado, buen día, adelante, te escuchamos. En efecto, compañeros, allá en el estudio nosotros estamos acompañados con Edgar Guerra, defensor de los usuarios del transporte público de la PDH. También tenemos entendido que ayer se realizaron diversos operativos, Edgar, para verificar que el transporte público se llevara con total normalidad y que la tarifa fuera la adecuada. ¿Usted nos pudiera dar un poco más de datos y de resultados de qué se obtuvo ayer mediante estos operativos? En primer lugar, como una instrucción del Procurador de los Derechos Humanos, fue como en la primera vuelta electoral, pues en la segunda tener presencia en diferentes áreas de Guatemala para poder garantizar el transporte colectivo, es decir, la movilidad de los guatemaltecos que puedan llegar a sus centros de votación y ejercer ese derecho que al final pues para convertirla en una fiesta cívica de los guatemaltecos. Y el resultado de esta supervisión al transporte público, notamos que Transmetro sí estuvo gratuito todo el día, desde las 5 de la madrugada. El Transurbano cobró una tarifa de 1 quetzal 25 centavos, como es la tarifa legal. En el caso de los buses rojos, sí, un sentimiento de los guatemaltecos y guatemaltecas que debe haber un cambio realmente en este servicio, malos tratos, intimidación por parte de algunos ayudantes para que les cobren 3 quetzales, es decir, ya se ve normal para los pilotos y ayudantes de transporte de buses rojos cobrar 3 quetzales todos los días, o más bien el día domingo y todos los días 2 quetzales o 5 a veces en horas de la noche, y eso debe cambiar ese paradigma. Es cierto que los pilotos necesitan ese dinero, es cierto también que está el tema de las extorsiones, pero debe buscarse una fórmula para que no afecte el bolsillo de la familia guatemalteca. Muy bien, si usted también nos puede comentar qué sanciones se le darían en este caso a los pilotos que estuvieron cobrando 3 quetzales. En el caso de los buses rojos, la multa, de acuerdo al reglamento específico de transporte colectivo, es de 250 quetzales por cada vez que ellos incumplan con la tarifa o cobrar la tarifa autorizada, que es de 1 quetzal 25 para los días domingos. Y ya se solicitaron en ese momento actuaciones y operativos de la Superintendencia de Transporte Público y de la DGT. En todo caso, pues, sí tuvimos operativos o respuesta a operativos la STP. En la primera vuelta electoral hubo sanciones, 53 multas a diferentes autobuses rojos principalmente. Transurbano en la primera vuelta sí cobró lo que debería estar cobrando, que era 1 quetzal 10, 1 quetzal 25. Transmetro estuvo gratuito también en la primera vuelta y ahora pues se reiteró la misma situación. El llamado también se hizo a la Policía Nacional Civil que estuviera pendiente de denuncias al 1555 o cualquier otro número de emergencia, dado que había una prohibición de consumir o ingerir bebidas alcohólicas, que en muchos de los casos algunos pilotos de transporte público y transporte pesado pues aprovechan esas fechas para poder ingerir bebidas alcohólicas. Gracias por compartir esta información, Edgar, amigo televidente, usted ya lo pudo escuchar. Esos fueron los resultados tanto de la primera vuelta como de ayer de la segunda vuelta electoral. Hasta el momento esta es la información que nosotros le podemos trasladar y con estas imágenes yo retorno al set principal.